mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a mi canal y el día de hoy les traigo un videito sobre cómo cambiarán nuestras casas por la pandemia. Por supuesto, esto dependerá mucho de los hábitos de vida, hábitos de compra, estilo de vida y la casa en la que ustedes vivan en los diferentes países. Por lo que en este video hablaré mucho de lo que he podido observar y de la experiencia personal que tengo en relación a este tema. Y sin más por decir, comencemos con nuestro videito. Y bueno, creo que uno de los primeros espacios que sufrió cambios a raíz de la pandemia fue la cocina. Y es que cuando en enero empezaba todo esto de la pandemia y demás, bueno, muchas personas empezaron a prepararse o empezamos a prepararnos con algunos recursos que ya teníamos en casa, precisamente pensando un poco en el futuro, en qué era lo que iba a pasar después, cuando empezaron varios países a mostrar que necesitaban hacer confinamientos en las casas. Y bueno, también cabe mencionar que yo en lo particular suelo tener una despensa de reserva en casa. Es algo que de familia hemos acostumbrado a tener despensa de reserva en casa. Entonces, una de las cosas que hemos ido cambiando a raíz de todo lo que sucedió con la pandemia es un poco el almacenamiento, el ver que tenemos que optimizar todos los espacios para poder guardar las cosas que utilizamos en la cocina y los espacios para almacenar los alimentos y optimizarlos. ¿Qué sucede de pronto? Que a veces tenemos en la cocina algunos objetos o cosas que realmente no ocupábamos y eso, bueno, creo que se traduce a toda la casa. Y muchas personas ahora que estuvieron en confinamiento se dieron a la tarea de revisar, de sacar y de tirar muchas de estas cosas que realmente no estaban ocupando en cocina y optimizar esos espacios para el almacenamiento de alimentos. Y también en ese sentido, en la parte del almacenamiento, creo que otro de los cambios que se está dando es en nuestros refrigeradores. Muchas personas acostumbraban a hacer despensa o comprar alimentos diarios. Entonces, estos hábitos se tuvieron que modificar para comprar alimentos y preservarlos por más tiempo. Entonces, muchas personas aprendieron a qué tipo de verduras, por ejemplo, papas y cebollas, que no se deben de juntar nunca porque una afecta el ciclo de vida de la otra, cómo guardar de manera efectiva estos alimentos, el obtener contenedores para que estos alimentos se preserven dentro del refrigerador por más tiempo y que te ayuden a optimizar los espacios. Y en la parte de los congeladores, a congelar aquellas frutas, verduras, carnes, etcétera, para que tengan mayor tiempo de vida y que los podamos aprovechar racionándolos o ir ocupándolos poco a poco durante todo este confinamiento. Como les decía, la cocina fue uno de los primeros lugares que sufrió cambios a raíz de la pandemia y bueno, fue parte de lo que vi en mi hogar y en muchos otros lugares. Creo que incluso se dispararon las visitas a aquellos videos de cocina porque mucha gente se dio cuenta que podía aprender a hacer muchas cosas en casa para no tener que estar saliendo y que también necesitaba esos espacios que estaban abarrotados de cosas que no usaba, los podía utilizar para guardar y preservar esos alimentos e irlos disfrutando poco a poco. Como les decía, depende mucho del tipo de hábitos que ya teníamos, el que hayamos mantenido algunos. Como les decía, yo he mantenido el de la despensa de reserva, de que compro por volumen ciertas cosas y las voy almacenando para irlas ocupando poco a poco y de esta manera aprovechar mejor los recursos y los espacios. Bueno, en el segundo rubro donde yo vi cambios fue en las habitaciones. La verdad es que al realizar home office, el estar trabajando en casa, te das cuenta que a veces no necesitabas tanta ropa como la que tenías ya en el armario. ¿Qué sucede en mi caso muy particular? Que yo ya estaba en un reto de no comprar o minimizar mi compra de ropa por un año.
Y la verdad es que en mi caso muy particular yo lo llevo bastante bien porque tengo suficientes prendas para poder combinar y demás. Claro, hubo gente que de plano todo el día se la pasaba en pijama. A mí nunca me ha gustado eso de pasármela todo el día en pijama. Sí lo he hecho, pero son contadas ocasiones. Entonces, a mí sí me gustó esto de estar sacando, o sea, seguir utilizando la ropa normal es algo que a mí me hace sentir que sigo en mis actividades del día a día. Entonces, podía andar con mi short de mezclilla, con mis suétercitos, con mis camisetas, el mono, que luego a veces tengo de flores, ponerme mis vestidos. Lo seguía utilizando, lo sigo aprovechando durante la pandemia. Como les decía, en lo particular a mí no me gusta eso mucho de andar en pijama. Sin embargo, también conozco a personas que sí les gustó andar de manera más cómoda, utilizar esos pants que a lo mejor no utilizaban tanto porque les tocaba ir a oficina, etcétera. Y creo que mucha gente también se dio cuenta que tenía almacenada demasiada ropa que jamás utilizaba. Entonces, yo en lo particular vi que una de las cosas o de las tendencias que también se disparó en las búsquedas en YouTube era el de cómo reusar, reciclar ciertas prendas de ropa o el uso del método de maricondo para ordenar toda la casa y sobre todo enfocarse mucho en la parte de los armarios, porque como les decía, mucha gente se dio cuenta que había mucha ropa que no utilizaba, que nunca utilizó y a la que le podía sacar un poco de provecho vendiéndola, donándola, reciclándola, etcétera, ¿no? Entonces, también mucha gente se dio cuenta que no necesitaba a lo mejor las paletas y paletas y paletas de maquillaje que por ahí tenían guardadas. O en mi caso muy particular, yo había hecho anteriormente, eso lo pueden buscar en los primeros videos que hicimos en este canal, un haul y anti-haul. El mostrar un poquito de aquellas cosas que yo no iba a comprar durante el año porque ya son parte de mi hábito y de mi estilo de vida. Y una de las cosas precisamente que yo no modifiqué tanto fue la parte de comprar maquillaje. Yo nada más me compré creo que un maquillaje a lo largo de lo que llevamos del año y no he necesitado más, a pesar de que soy una persona que diario estoy maquillada y que a veces dejo descansar mi rostro 1 o 2 días a la semana, etcétera, ¿no? Y aún así, manteniendo mi hábito de estar maquillada prácticamente todos los días, no he tenido la necesidad de estar siguiendo comprando lo que es la parte de los maquillajes, ni de tener un gran almacenamiento para los maquillajes. Otro lugar que sufrió cambios un poco en las casas, o de los lugares que más sufrió cambios en las casas, fueron la parte de los baños. Ustedes recordarán todo el borlote que se armó porque la gente iba y agarraba camas y camas y camas de papel higiénico. Bueno, podemos también darnos cuenta de que mucha de esta gente de pronto compró un montón, pero no tenía el sistema adecuado de almacenamiento del papel higiénico. Entonces, pues lo tenía que ir acomodando donde pudiera en la casa, ¿no? Entonces, a veces los hogares donde vivimos son un poco reducidos. Entonces, al ser espacios reducidos, necesitas optimizar cada uno de los lugares para poder hacer el almacenamiento o guardado de estas cosas sin que se te dañen. Entonces, una de las cosas que precisamente al tener que estarnos lavando las manos, al estar utilizando constantemente nuestros baños, pues necesitamos disponer de un espacio muy específico para poder guardar, si no un gran volumen, un volumen necesario para no tener que estar saliendo a cada rato a comprar. Entonces, un volumen necesario para poder, y un lugar necesario para poder almacenar el papel higiénico, para poder almacenar el jabón líquido para las manos, incluso un lugar donde almacenar las toallas, porque precisamente con eso que nos estamos lavando las manos, pues te das cuenta que a lo mejor tener 2 o 3 toallitas de baño de pronto no es suficiente porque son muchas personas en la casa que constantemente tienen que hacer el lavado de manos y te toca a lo mejor comprar un poquito de unas toallas más para que puedas irlas rolando con mayor frecuencia, precisamente porque necesitas mantener la higiene en el baño. Y también esos espacios de almacenamiento para guardar a lo mejor el cloro, el pinol, etcétera, lo que ustedes utilicen para limpiar y sanitizar nuestras casas. Y dentro de esos hábitos, justamente, una de las cosas que ahorita se está utilizando
o usando mucho son precisamente los tapetes sanitizantes. Entonces, desde la entrada de tu casa tú ya encuentras una manera de disponer de ese pequeño espacio para que cuando ingresas a tu casa te puedas limpiar el calzado, sanitizar tu calzado, para que puedas hacer la limpieza de manos, la limpieza de los objetos que traes de la calle, si te tocó salir por el mandado, si te tocó salir por el trabajo y vas regresando a casa, etc. Y por último, pero no menos importante, porque aquí todos estos espacios son los espacios donde convivimos todos, son los espacios para home office o para teletrabajo. ¿Qué sucede? En mi caso muy particular, mi esposo necesitaba hacer el home office en un espacio que antes yo tenía dedicado pues para realizar mis videos y las actividades de tareas con los niños. Entonces, al él necesitar ese espacio para usar por un buen rato del día, en mi caso me tocó trasladar las clases a lo que es la cocina, y de pronto era un poquito difícil porque en un espacio tan pequeño como lo es mi cocina, pues necesitábamos hacer un poquito de malabares para poder tener a la mano todo lo que necesitamos de papelería para realizar las actividades que nos pedían en la escuela. Y bueno, también para, terminando, recoger todo, y creo que eso es un gran hábito que debemos mantener mucho, el orden, recoger todo, colocarlo en su lugar, en el lugar que le corresponde para que tú puedas realizar la siguiente actividad. Y tal vez esa sea una de las cosas que van a cambiar en nuestras casas, el optimizar los espacios para poder realizar múltiples tareas en un mismo espacio, en aquellos lugares donde, como les digo, vivimos en espacios un poco más reducidos. Bueno, mi gente bonita, eso sería todo por el video de hoy. Ya saben, denle like, dedito arriba, suscríbanse para ver más contenido y nos vemos en el siguiente videito. Chao, chao.